tal si me acompaña? Inclina su rostro, vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por la oportunidad que nos das de estar delante de tu presencia un día más, Señor. Tú estás donde están dos o tres reunidos en tu nombre, donde habitan los hermanos en armonía. Gracias, Espíritu Santo, te pedimos que te muevas y que hables a nuestros corazones, y que nuestros corazones puedan ser una tierra fértil donde la semilla de tu palabra pueda dar fruto. Permítenos, Señor, no solamente ser oidores olvidadizos, sino realmente hacedores de tu palabra. En el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. En esta mañana quiero desarrollar con ustedes el tema libres del resentimiento. El resentimiento es una ofensa maltratada. El resentimiento es la continuación de un sentimiento negativo. Por eso la palabra resentir. Sigo continuamente recordando. Y si no se ha resuelto en el momento, empieza a crecer una sensación de injusticia que se acompaña con el enfado, con la ira, con el enojo, con la impotencia y hasta la hostilidad. Alguien dijo una vez: el resentimiento es como beber veneno y esperar que otro se muera. Pero la dura verdad es que el veneno nos está matando a nosotros mismos. Pero hoy quiero decirte que hay esperanza. Hay un camino para soltar esa carga, y es a través de la palabra de Dios y el poder del Espíritu Santo en nuestra vida que vamos a aprender cómo ser libres del resentimiento. Ahora, hay tres formas en las cuales el resentimiento puede venir a nuestra vida. Hay gente que está resentida consigo mismo. Hay gente que está resentida con los demás. Y hay gente que está ofendida con Dios. Y lo vamos a ver. Entonces vamos a ver el punto 1, que se llama el resentimiento hacia nosotros mismos. A eso yo le he llamado la culpa que paraliza. Vea Salmo 38:4, por favor. Dice David: mi culpa me inunda. Es una carga demasiado pesada para soportarla. Hay personas que Dios los perdonó, las personas los perdonaron, pero continúa lleno de culpas, lleno de carga, resentidos por errores que cometieron en el pasado, por decisiones que tomaron o dejaron de tomar, por oportunidades perdidas. Y entonces la gente así anda con una culpa persistente, vergüenza, autocrítica constante y una sensación de no soy suficiente. Y eso es un látigo interno que nos impide avanzar. Pero ¿qué dice Dios? ¿Será que nosotros tenemos el derecho de estarnos culpando por algo? Vea Salmo 103, versículos 10 al 12, por favor. Dice: no nos castiga por todos nuestros pecados. No nos trata con la severidad que merecemos, pues su amor inagotable hacia los que le temen es tan inmenso como la altura de los cielos sobre la tierra. Llevó nuestros pecados tan lejos de nosotros como está el oriente del occidente. Ese pasaje dice que el Señor Jesús llevó nuestros pecados lejos. Pero hay personas que les es difícil pensar que el Señor tiene el poder para hacer eso, y andan buscando lo que el Señor ya se llevó. Los que son padres, especialmente las mamás, ¿recuerdan cuando había un niño que tenía una almohada que no quiere dejar, que ya estaba grande y no dejaba el chupón, y la mamá le decía: le voy a botar ese chupón, le voy a botar esa almohada, le voy a botar esa cobija? Y resulta que llegó el día y la mamá se lo botó, y él dijo: ¿pero qué hiciste? ¿Dónde está mi almohada? ¿Dónde está el chupón? ¿Dónde está la sábana? Y se zambullen en la bolsa de basura a buscar qué se hizo eso que yo tanto quiero. Pues resulta que a veces nosotros actuamos de la misma manera.
el Señor se llevó esas faltas, se llevó tus errores, se llevó tus pecados, pero yo sigo atormentándome, porque resulta que Satanás dice, bueno, sí, el Señor se los llevó, pero voy a tratar de que queden en su mente. Pero hoy, en el nombre de Jesús, tu mente va a ser libre por el poder de la sangre de Cristo. Y todo error por el cual tú te sigues culpando, hoy vas a dejar esa carga y vas a ser libre en el poderoso nombre de Cristo y recibir el perdón de Dios, que es aceptar que el Señor dice que ya tú no debes nada. Primera de Juan 1:9, por favor, léalo conmigo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad. El perdón de Dios es completo y total. Si Dios te ha perdonado, ¿quién eres tú para no aceptarlo y perdonarte a ti mismo? Romanos 8:1 dice, así que ahora no hay condenación para los que pertenecen a Cristo. Entonces el resentimiento es una mentira del enemigo que nos mantiene atrapados en el pasado, pero tu pasado en Cristo ya no define tu futuro. Si ya te arrepentiste, pediste perdón, reparaste algo con otras personas, hazlo, pero también acepta el perdón de Dios y extiéndelo a ti mismo. Deja de castigarte por lo que Cristo ya te perdonó. Ahora se dice, bueno, es muy fácil decirlo, pero es complicado perdonarse a uno mismo. ¿Sabe por qué? Porque en nuestra cultura se nos enseña que tenemos que pagar por lo que hacemos. A veces nos cuesta y decimos, no, es que usted no sabe lo que yo hice. Es que por mi culpa la empresa quebró, es que por mi culpa mi familia se destruyó, es que por mi culpa las personas que yo más amaba sufrieron. Y de ahí es donde salen las penitencias, las indulgencias, el autoflagelamiento, la autocompasión. Y llegamos a pensar que es bueno, inclusive es loable negarnos a perdonarnos a nosotros mismos, como si nuestro castigo a nosotros mismos fuera a expiar nuestros pecados. Y eso en absoluto no es el mensaje del Evangelio, porque el mensaje del Evangelio dice que nunca nosotros vamos a poder compensar nuestros propios pecados. Vivir en la culpa o el autocastigo, escucha esto, es una negación de la verdad del Evangelio. Cuando yo no me perdono, me convierto en un juez, y aunque Dios a mí me ha declarado libre, sigo atado a mis pecados, sigo atado a mi resentimiento, a la ira, al enojo, a la amargura. Pero entonces lo que perdono a los demás y lo que Dios perdona en mí, me cuesta perdonarlo en mí mismo. Y eso, ¿sabe qué es? Eso es arrogancia y es ingratitud. ¿Por qué? Porque en última instancia el perdón a uno mismo viene de entender el perdón de Dios. Y Dios a nosotros nos perdonó. Dice la Biblia que nosotros no somos perfectos, que nosotros estamos llenos de pecado, que éramos rebeldes, que estábamos separados de Dios, que estábamos depravados, que merecíamos la ira de Dios. Pero Dios envió al Señor Jesús, murió en la cruz del Calvario, su sangre nos perdona y nos da gracia. Y esa gracia nos alcanza para que la angustia que tenemos en nuestros corazones y nuestros errores también sean limpios. Así que entonces el resentimiento hacia nosotros mismos es el rechazo de la gracia de Dios. O se dice, sí, pastor, pero insisto, usted no sabe el impacto negativo en la otra persona. ¿Sabes que en cierto sentido el apóstol Pablo nos da un ejemplo de cómo tenemos que perdonarnos a nosotros mismos? ¿Usted sabe cuál era el pasado de Pablo? ¿Qué era Pablo? Pablo era un asesino de cristianos. Cuando Pablo se convierte y la gente lo ve venir, dicen, jamás se convirtió.
Ese es lo que pasa, es que se está haciendo, y en el momento que entre, lo dejemos entrar aquí, nos va a cortar la cabeza a todos. Pablo había matado gente en el nombre de Dios. Inclusive había matado a Esteban, un hombre que dice la Biblia que era lleno del Espíritu Santo, una persona inocente. Pero vea lo que dice Pablo en el siguiente versículo, 1 Timoteo 1, versículos 15 y 16. La siguiente declaración es digna de confianza y todos deberían aceptarla. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales dice: yo soy el peor de todos, pero Dios tuvo misericordia de mí, para que Cristo Jesús me usara como principal ejemplo de su gran paciencia, aún, ¿qué dice?, con los peores pecadores. De esa manera otros se darán cuenta de que también pueden creer en Él y recibir la vida eterna. ¿Está viendo lo que dice esto? El pecado de Pablo se convirtió en realidad en una vía por la cual Dios fue glorificado. Entonces, cuando nosotros aceptamos el perdón de Dios, y Dios dice que todo lo perdonó, nosotros somos testigos hacia las otras personas de que no importa cómo tú seas, el pecado que hayas hecho, lo peor que te puedas imaginar, si Cristo te perdonó, así como perdonó a Pablo, lo que nosotros estamos diciendo a la gente es: somos testigos de que realmente el perdón de Dios es total, es completo, es verdadero. Y por tanto, así como Él me perdonó a mí, también te puede perdonar a ti. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso en esta mañana? Así que no te tienes que estar culpando, sino que tienes que confesar hoy y abrazar la libertad que Dios te da. Vean lo que dice Salmo 32:5. Dice David: finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije: le confesaré mis rebeliones al Señor. ¿Y qué dice? Y tú me perdonaste. Toda mi culpa, ¿qué pasó? Desapareció. Desapareció. Así que deja de estar pensando en que eres culpable de algo que Dios ya te perdonó. Cuando Dios perdona, desaparece el pecado. No se acuerda más de ellos. Tu historia a partir de Cristo se escribe hoy a partir de hojas en blanco. Lo segundo, el resentimiento hacia los demás, que he llamado la cadena que nos ata. Definitivamente ese es como el tipo de resentimiento más obvio. Es como el que es el más obvio. ¿Por qué? Bueno, yo le digo a usted: salga o proponga un paseo con su familia una semana, 15 días, y ya como al tercer día, 4 días me cuenta un cuento si no comienzan los roces. ¿Ah? Las ofensas, los malentendidos. Entonces, todos en algún momento hemos ofendido y hemos sido ofendidos, ya sea por una palabra hiriente, una traición, una injusticia, una promesa rota o una expectativa no cumplida. ¿Sabes? Una de las características de los seres humanos es que frecuentemente ofendemos y somos ofendidos. Vea lo que dice Santiago 3:2. Porque todos, Santiago 3:2, porque todos ofendemos, ¿cuánto? ¿Cuánto dice? Muchas veces. Entonces, lo primero que yo tengo que entender es que siempre vamos a tener oportunidades de ser ofendidos. Usted va a ser ofendido en el tráfico, para aquellos que se andan colando. Usted va a tener la posibilidad de ser ofendido en el supermercado, en el trabajo, con la familia, con la iglesia. Siempre que lidiemos con personas diferentes a nosotros que cometen errores, siempre allí va a haber la posibilidad de ser ofendido. Y como ya vimos, la ofensa es una trampa, porque si tú la dejas que se albergue en tu corazón, se convierte en resentimiento y comienza a brotar una raíz de amargura. ¿Por qué pasa esto? Porque nuestro amor es egoísta.
y se siente decepcionado fácilmente cuando sus expectativas no son cumplidas. Qué difícil es cuando a uno lo ofende una persona cercana. Como que duele un poquillo más cuando es un amigo, cuando es una persona que tú amas. Cuando tú dices, mi lugar seguro tuvo que haber sido mi familia, pero fue un infierno para mí. Qué difícil es eso. Vea lo que dice David en el Salmo 55, versículos 12 al 14. Por favor, léalo conmigo. Vea lo que dice: no es un enemigo el que me hostiga, eso yo podría soportarlo. No son mis adversarios los que me insultan con tanta arrogancia, de ellos habría podido esconderme. En cambio, eres tú, mi cuate, mi compadre, mi par, mi compañero, amigo íntimo. Cuánto compañerismo disfrutábamos cuando caminábamos juntos hacia la casa de Dios. ¿Cuántos vienen a la iglesia y la persona que les ha hecho daño es el que tienen ahí cerquita? Porque el odio más intenso se encuentra entre las personas que alguna vez estuvieron más unidas. Si no, pregúntele a los abogados de familia en un divorcio. La historia nos demuestra que las guerras más sangrientas son las guerras civiles. Gente del mismo pueblo luchando contra ellos mismos. Ahora, la pregunta es: nosotros como cristianos ¿podemos tratar la ofensa como yo quiera? ¿Puedo decidir cómo respondo a ella de la forma en que yo quiera? Hay gente que decide manejar la ofensa a su manera, pero decide mal. Vea lo que dice Proverbios 18:19, por favor, léalo conmigo. Un amigo ofendido es más difícil de recuperar, ¿qué dice? Que una ciudad fortificada. Las disputas separan a los amigos como un portón cerrado con rejas. Hay gente que viene a la iglesia, pero está metida en un portón aislado de los demás porque está ofendido. Se sienta, pero tiene alrededor muros. ¿Sabe? Las ciudades fortificadas que tenían muros, esos muros lo que hacían era asegurar la protección de la ciudad. Mantenían a los invasores y a las visitas indeseadas fuera. Los que eran considerados una amenaza para la salud, para la seguridad, se quedaban afuera. Bueno, cuando nosotros nos sentimos heridos, construimos muros para salvaguardar nuestro corazón y evitar futuras heridas. Nos volvemos selectivos, le negamos la entrada a los que creemos que nos deben algo. Les negamos el acceso hasta que hayan pagado todo. Le queremos abrir nuestra vida solamente a quienes pensamos que están de nuestro lado. ¿Y sabe qué pasa con eso? Que cuando tú te encierras, como comienzas entonces a filtrar todo a través de tus dolores, rechazos y experiencias negativas, y cuando tú lo haces, poco a poco comienza a resultar imposible creerle a Dios, y dejamos de creer que Él es bueno, dejamos de creer en su fidelidad, dejamos de creer que Él es justo. Pero yo le tengo una noticia: Dios no es hombre, Él no miente, Él perdona, Él sana los corazones, y si Él te dice que tienes que perdonar, es el mejor camino para ti. Por supuesto que sí. Pero entonces, si yo me atrinchero en una fortaleza, ¿es justificable para nosotros como cristianos? Vea lo que dice la palabra de Dios en Colosenses 3, 12 al 14. Por favor, léalo conmigo. Dado que Dios los eligió para que sean su pueblo santo y amado por Él. ¿Cuántos son pueblo de Dios? Ustedes tienen que tener el siguiente outfit. Ustedes tienen que vestirse de la siguiente manera. ¿Está conmigo? ¿Cómo nos vamos a vestir? ¿Qué es lo que tiene que haber en nuestro closet espiritual? Compasión, bondad, humildad, gentileza, paciencia. ¿Cómo hay que ser comprensivos con las faltas de los demás? Y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes, así que ustedes deben de perdonar a otro. Y sobre todo, vístanse de amor, lo cual nos une a todos en perfecta armonía. Efesios 4, 31, 32 lo dice así también. Abandonen toda amargura, ira,
enojo, gritos y calumnias. ¿Qué hay que hacer? Abandonarlo. Por el contrario, sean amables unos con otros, sean de buen corazón y perdónense mutuamente. Vea qué interesante que los dos versículos a las dos iglesias, la de Éfeso y la de Colosas, al final siempre se escribe y tienen que perdonarse. Se dice y se da como default. ¿Por qué? Porque donde haya un grupito de personas, déjelos un ratito ahí, comienzan los roces al rato. Entonces hay que perdonarse, hay que amarse. Es que es muy difícil, sí, sopórtelo en el nombre de Jesús. Ok, ahora vamos a ver un principio acá. Llévese esto: las ofensas te van a hacer crecer. Todos seremos ofendidos, pero podemos escoger cómo reaccionar. ¿Sabes? Dios a veces va a permitir que la ofensa venga para que nosotros imitemos su carácter perdonador. La única manera de aprender a perdonar es pasar por la ofensa. Hay gente que quiere la unción de Dios, quiere las maravillas de Dios, quiere el amor de Dios, pero no se meta conmigo porque me va a conocer. Pero ¿sabe cuál es la naturaleza y el deleite de Dios? El deleite de Dios es perdonar al que ha fallado. El deleite de Dios es salvar y restaurar. Pero eso no significa que no nos van a ofender. ¿Y sabe cuál es nuestro problema? Que pensamos que a los buenos solo cosas buenas le pueden pasar y a los malos solo cosas malas. Y esto no se trata de gente buena o mala, sino que muchas veces se trata de que la ofensa va a venir porque Dios quiere desarrollar en ti el carácter de Cristo. Y la única manera en que tú lo puedas desarrollar es perdonando. Porque el perdón es el fundamento del cristianismo. Así que el pecado de otro no justifica tu pecado. Tienes tanta responsabilidad de no sentirte ofendido como lo tienes de no ofender. Ahora, entonces, el antídoto para el resentimiento, ¿sabe cuál es? Entre nosotros, el perdón. Y vea ese pasaje que se encuentra en Mateo 18, 19 al 22. Estaba Jesús con sus discípulos y les dice: si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo la hará. Pues donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy ahí entre ellos. A veces solo leemos ese pasaje, pero continúa. Inmediatamente dice: luego Pedro se le acercó y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. El pasaje comienza: donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí está Dios. Qué bueno. Pero también donde estén 2 o 3 comienzan los roces. Y entonces luego Pedro se le acerca y le dice: Señor, van a venir, ¿cómo hacemos? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Y Pedro quiso jugar de vivillo y llegó y dice: 7. ¡Ja! 7. 7, pero no más de eso. 7 porque 7 es lo que se merece, y eso, y más de eso no lo voy a permitir. Y a veces nosotros también andamos con un cuaderno: fulano, 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 pero ya más de aquí no se lo soporto a nadie. Pero ¿sabe qué le dijo Jesús? 70 veces 7. ¿Qué dijo Jesús? Pedro, cuando se perdona no se calcula. Está bien perdonar todo y siempre, precisamente como Dios lo hace con nosotros. Jesucristo quiere que nosotros perdonemos, porque entre más perdono, más se perfecciona el perdón en mi corazón. A más entrenamiento, más músculo. ¿Usted ha visto que hay personas que tienen una pesa en su casa? La agarran y un minuto hacen así, después se van a ver al espejo a ver si ya le creció el músculo. ¿Tiene lógica eso? No tiene lógica. ¿Por qué? Porque para que le crezca el músculo va a tener que entrenar más. Y a veces pasa eso con nosotros. A veces decimos: bueno, ya perdoné una, más bien dése por el pecho que perdoné una. Pero ¿sabe qué es lo que hace Satanás? El Señor quiere que tú perdones, pero Satanás dice: ¿usted va a dejar que lo ofendan otra vez?
Va a dejar que lo humillen. Va a dejar que se burlen. Pero Jesús dice, entre más perdonas, menos resentimiento tienes en tu corazón. Te puede doler una ofensa, sí, eres humano, pero no vamos a dejar que se estacione en el corazón y lo mutile, sino que vamos a perdonar en el nombre de Jesús. Yo te quiero decir, ¿podrían ofenderte hoy? ¿Podrán ofenderte mañana o varias veces en el mismo día la misma persona? Pero va a llegar un momento en que hemos trabajado tanto el perdonar como Cristo manda, que el resentimiento no va a encontrar cabida en ti. Ahora, el perdón es difícil, pero es necesario. Vea lo que dice Marcos 11:25. Marcos 11:25. Dice, cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. ¿Qué quiere decir esto? Perdonar es la única forma de asegurarnos una buena comunicación con Dios. Si te presentas ante Él con resentimientos, no puedes esperar que te perdone. ¿Qué quiere decir esto? Que una ofensa no resuelta bloquea la bendición de Dios en mi vida. Si tú no aprendes a armonizar, a perdonar, a bendecir, a honrar, vas a tener obstáculos. Pero si perdono, me voy a parecer más a Cristo. Entonces no es solo perdonar, es tener un corazón perdonador. Y esa es la prueba de que somos hijos de Dios. Ahora, el antídoto es perdonar, pero viene otro antídoto y ese cuesta más todavía. El antídoto es amar. Somos llamados a amar a nuestros enemigos y amar a nuestros hermanos. ¿A usted no le resulta que hay partes en la Biblia que usted lee y dice, ¿es en serio, Jesús? ¿Me estás pidiendo esto? No lo sé, Rick, me parece falso. Es muy duro esto. ¿Cuántos saben que hay gente que es difícil de amar? ¿Ah? Dios dice, perdona, pero también ama. Y uno dice, Señor, yo lo perdono, pero no me pidas que lo ame. No me pidas que lo ame. Pero el asunto es que está escrito en la palabra de Dios, y si la palabra de Dios no te incomoda, no te va a cambiar. Si la palabra de Dios no te pide un cambio, tú no vas a crecer. Vea lo que dice 1 Juan 4:20, 21, por favor. Si alguien dice amo a Dios, pero odia a otro creyente, esa persona es, ¿qué dice? Mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? Y Él nos ha dado el siguiente mandato: los que aman a Dios deben también amar a sus hermanos creyentes. Hay personas que son difíciles de amar, y por ahí alguien decía, y de matar también. Ahora, por favor, me ponen el versículo nuevamente. Aquí hay dos tipos de personas a quien yo tengo que amar. Tengo que amar al que veo y al que no veo. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? Entonces, debo amar al que veo y al que no veo. Ahora yo le hago la pregunta: ¿quién es el que veo? ¿Quién es? ¿Quién es el que veo? Mi hermano, la persona que está ahí a la par mía, ese es el que yo veo. Y usted me dice, sí, precisamente por eso no lo amo, porque lo veo. Lo veo cómo habla, veo cómo se comporta, veo sus fotos en redes sociales. Por cierto, me bloqueó. Veo la cara de limón agrio que me hace. Veo cuando dice, lo veo cuando hace algo contra mí. ¿Sabe? Pero a pesar de que algunos no son tan buenos, eso no es excusa para que no amemos a nuestro hermano que vemos. Ese es el que veo. Ahora, ¿quién es el que no veo? 1 Juan 4:12. Nadie jamás ha visto a Dios,
Pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros y su amor llega a la máxima expresión. Entonces, no puedo ver a Dios porque nadie lo ha visto, ¿cierto? Pero mientras tanto, ¿a quién veo? Mientras tanto, ¿a quién veo? A mi hermano. Ahora, escucha una cosa. Para nosotros nos resulta un poco más fácil decir, yo amo a Dios, porque no lo veo. Pero Juan, sabiendo que nosotros somos medios tramposillos, dijo, el que dice que ama a Dios, que no ve, pero no ama a su hermano que ve, es mentiroso. ¿Por qué eso nos hace mentirosos? Escuche esto, por favor. Concentración conmigo. El que no veo, Dios, se muestra a través del que sí veo, mi hermano. El que no veo, que es Dios, me prueba a través del que sí veo, mi hermano. ¿Me amas? Dice Dios, se lo preguntó a Pedro. Entonces apacienta mis ovejas. Entonces ama a esa persona que tienes a tu lado, aunque sea así de difícil. Sí, aunque sea así, quiero decirte que yo te pruebo a través de él. ¿Es lo que dice 1 Juan 4:12 otra vez? 1 Juan 4:12, nadie ha visto a Dios. Pero si nos amamos unos a otros, entonces Dios va a vivir en nosotros y su amor llega a la máxima expresión. Otra versión dice, se manifiesta plenamente. ¿Alguien quiere ver a Dios manifestado? ¿Alguien quiere tener cerca a Dios? Entonces tienes que amar a tu hermano. ¿Están conmigo, iglesia? ¿Están conmigo en esta mañana? Entonces, vea lo que dice San Juan 13:34, por favor. Estaba Jesús y les dice a sus discípulos, ámense unos a otros, tal como yo los he amado a ustedes. Ustedes deben amarse unos a otros. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo. ¿Cuál va a ser la prueba ante el mundo? De que somos discípulos de Jesús. ¿En cómo nos amamos? Esa es la prueba ante el mundo. Ahora, yo le quiero poner un contexto. ¿Cuándo es que Jesús dijo estas palabras de que nosotros nos amáramos? Jesús no estaba en la playa tomándose una piña colada. Sí, ustedes tienen que amarse. ¿Sabe cuál era el contexto? Jesús venía de lavarle los pies a sus discípulos. Después de lavarle los pies les habló de que uno de ellos le iba a traicionar. ¿Y sabes también cuál es el contexto? Volvió a ver a Pedro y le dijo, tú me vas a traicionar. O sea, era un momento de dolor, de angustia, de traición. Y en su peor noche Jesús les dijo a sus discípulos, ámense unos a otros. ¿Sabe por qué? Porque el amar a mi hermano no depende de las circunstancias que yo esté viviendo. No depende de lo que sienta, es un mandato, no es opcional. No depende de si quieres, no depende de tus deseos. Es un mandato que Dios dice, no es que tú sientas no amarlo, tienes que obedecer para que seas libre. ¿Cuántos peros ponemos nosotros? Pero hay una verdad que no podemos ignorar. Los mandamientos son más fuertes que tus peros, que tus sentimientos y que tus argumentos. Vive por los principios de Dios para que sanes su corazón y vivas de acuerdo a la voluntad de Dios. Tienes que perdonar como Cristo te ha amado. ¿Y cómo Cristo me amó? La palabra amó, Romanos 5:8 dice, pero Dios mostró el gran amor que nos tiene en que Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo? ¿Cuando ya estábamos bien? No, cuando todavía éramos pecadores. Aquí la palabra que dice, Él nos mostró su gran amor, esa palabra es ágape. Amor, ágape, que significa, uno de sus significados es menguar para que el otro crezca, morir para que el otro viva. Amor ágape es perder los argumentos, es morir al orgullo, es entregarle a Dios el derecho a la venganza y a la justicia. Al final perdonar
es liberar a un prisionero y descubrir que ese prisionero eras tú. Y el punto 3, hay personas que están ofendidas con Dios. Y a eso yo le llamo la lucha por el control. Y eso es más difícil de admitir, pero podemos sentir un resentimiento hacia Dios. Y no es que tengamos que pedirle perdón a Dios, decirle: Señor, no, porque Dios es bueno, es justo, es perfecto. Pero a veces hay personas que se sienten dolidas por la pérdida de un ser querido, por una enfermedad, por una injusticia que Él permitió, un sueño que no se cumplió, una oración que no fue respondida. Y yo le voy a decir algo: cuando tú no tienes una relación sana verticalmente, muy probablemente tus relaciones horizontales tampoco van a estar bien. Ahora, la pregunta es: ¿cómo me puedo yo ofender con Dios? Vamos a ver 3 cosas. Número 1, nos pueden ofender sus palabras. Nos pueden ofender sus palabras. Vea lo que pasó en el San Juan 6:61. San Juan 6:61. Dice: Jesús estaba consciente de que sus discípulos se quejaban, así que les dijo: ¿acaso esto los ofende? Les quiero poner en contexto. Jesús estaba hablando y estaba diciendo: ustedes, sus padres en el pasado recibieron el maná del cielo, pero yo les digo, hoy ese maná era un simbolismo de quién soy yo. Yo soy el pan de vida que va a saciar su hambre. También Jesús comenzó a decirles: quiero que sepan que quien no coma de mi carne y beba de mi sangre no puede experimentar la vida eterna. Y la gente decía: ¿de qué está hablando Jesús? No le entiendo. Y como no entendían, se enojaron. Y entonces en el pasaje que leímos dice que los discípulos se quejaban, San Juan 6:61, y Jesús les dijo: ¿acaso esto les ofende? Y vea lo que dice el versículo más adelante, 66 al 68. A partir de ese momento, ¿qué pasó? Muchos de sus discípulos se apartaron de él y lo abandonaron. Entonces Jesús, mirando a los 12, les pregunta: ¿ustedes también se van a ir? Y Simón Pedro contestó: ¿a quién iríamos si solo tú tienes las palabras que dan vida eterna? Ojo acá, iglesia, ¿qué es lo que está pasando aquí? Pedro vuelve a ver a Jesús porque Jesús le dice: usted también se ofendió por lo que dije. Ustedes también se van a ir. Se volvió a los 12. Ustedes se van a ir. Y Pedro les dice: ¿a quién iríamos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Qué está diciendo Pedro? Señor, en estos días, en estos años que tengo contigo, algo está pasando en mi corazón. Hay cambios que no puedo explicar, pero cuando tú hablas hay algo que pasa aquí que no pasa cuando alguien más habla. Tú tienes vida eterna y he llegado a conocer que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y dejar al que es el camino, la verdad y la vida solo por algo que no entiendo no es negocio. Yo elijo quedarme contigo. Tal vez no entiendo algo ahora, pero lo voy a entender cuando tú transformes mi entendimiento y pueda entender tus palabras. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Entonces, hay gente que viene a la iglesia y por no entender algo simplemente se va, se ofende. ¿Sabes? Llega un momento en que la verdad nos ofende. Los fariseos se ofendieron con Jesús porque Jesús les decía: ustedes enseñan mandamientos de hombre. Se enojaron con Jesús porque le preguntaron sobre el divorcio y Jesús les dijo: no, el divorcio no puede ser por cualquier cosa. Hay personas que se ofenden con Dios por enseñanzas y palabras que no entendieron. ¿Qué tengo que amar así a mi esposa? ¿Qué tengo que perdonar 70 veces? No, hombre, tiene que venir arrodillada a pedirme perdón. ¿Qué tengo que poner la otra mejilla? Jamás. Y me ofende que Dios me hable. Pero yo te quiero decir algo. No es que Jesús esté hablando mentiras. Es que tú has crecido en una cultura de mentiras y cuando escuchas la verdad te ofende.
Hay gente que en lugar de dejar que Dios trabaje con ellos, simplemente por no entender algo se van. Pero yo te animo en esta mañana a seguir a Cristo, obedecerle y dejarte transformar para que disfrutes todo lo que Dios tiene preparado para ti. Tal vez hoy no estás entendiendo algo, pero te aseguro que lo vas a entender. Vas a aprender a amar, vas a aprender a perdonar, vas a aprender a caminar con Dios. No te ofendas, no salgas huyendo. ¿Se entiende, iglesia? Ahora, ¿cómo me puedo también yo ofender con Dios? Con el trato hacia otros. A veces lo que Dios hace con otros me ofende y me llena de resentimiento. Y la soberanía de Dios muchas veces nos cuesta aceptarla, pero Dios sabe lo que hace y sabe qué es lo mejor para nosotros. Y rápidamente quiero mencionar aquí que para este pasaje hay una parábola que lo explica de la mejor manera, y es la parábola de los trabajadores del viñedo. Se lo voy a explicar rápidamente. Jesús cuenta una parábola y dice: había un hombre que era dueño de un viñedo y necesitaba que se recogieran las uvas. Entonces sale a buscar quien quiere trabajar en el viñedo. Y sale muy temprano por la mañana y se encuentra a unos hombres sentados y les dice: ¿ustedes quieren trabajar en el viñedo? ¿Necesitan trabajo? Sí, claro, nosotros lo hacemos. Ok, los contrato. Les voy a pagar lo justo, lo que se paga por un día de trabajo. ¿Están de acuerdo? Sí, señor, estamos de acuerdo. Ok, vayan a trabajar. Pero resulta que el dueño salió a las 9 de la mañana, salió a las 12 mediodía, salió a las 3 de la tarde, salió a las 5 de la tarde, y a todas esas horas encontró gente y a todos los contrató. Ya llegada la noche, cuando terminó la jornada y tienen que pagar, vienen los de las 5 de la tarde, los últimos que contrató, ponen la mano, y el dueño del viñedo, ¿cuánto les pagó? Les pagó todo el día completo. Y los que contrataron a las 7 dicen: uy, si a los de las 5 les pago el día completo, a nosotros nos paga como 3. Y cuando llegaron y pusieron la mano, les pagó el día. Y dice la Biblia que se enojaron. Y vea lo que dice Mateo 20, 13, 15. Por favor, léalo conmigo. Mateo 20, 13, 15. Dice: él le respondió, el dueño del viñedo, a uno de ellos: amigo, no he sido injusto. ¿Acaso tú no acordaste conmigo que trabajaría todo el día por el salario acostumbrado? Toma tu dinero y vete. Quise pagarle a ese último trabajador lo mismo que a ti. Y pregunta: ¿acaso es contra la ley que yo haga lo que quiero con mi dinero? Y por favor, lea conmigo esa última frase. ¿Te pones celoso porque soy bondadoso con otros? ¿Cómo reaccionas cuando veo gente que yo creo que le debería ir mal y le va bien? Me ofende. A veces está uno en un proceso que llevas orando años, y Dios en su gracia y soberanía, viene otra persona que viene entrando a la iglesia y usted dice: no puede ser, Señor, es injusto. Yo vengo orando 5 años por esto y tú se lo das a él que viene llegando. ¡Qué injusto, Señor! Y hacemos trompas y nos enojamos. Aunque no sabemos la historia del otro. ¿Sabes? A un hombre de Dios, Asaf, le pasó algo muy parecido. En el Salmo 73 él se puso a decirle al Señor: Señor, yo tengo un problema con algo, y es que yo veo que los que hacen lo malo prosperan, y yo que me he guardado para ti, y hay nada. Es más, creo que en vano guardo mi corazón, porque aquellos están haciendo lo malo y prosperan. Y vea lo que dice el Salmo 73, 16, 17. Vea lo que dice Asaf: traté de entender por qué los malvados prosperan, pero qué tarea tan difícil. Dígame cuántos han estado pensando: Señor, ¿por qué pasa esto? Es que no lo entiendo. Pero vea lo que hizo Asaf. ¿A qué conclusión llegó? Dice: entonces entré en tu santuario
oh Dios, y por fin entendí el destino de los perversos. ¿Saben? No entiendo por qué gente mala recibe cosas buenas o gente buena recibe cosas malas. Pero ya entendí que yo no me voy a desgastar en eso. No voy a estar repensando en eso para ofenderme. Voy a hacer algo mejor. Voy a entrar en el santuario de Dios. Le voy a buscar, me voy a conectar con Dios. Él me va a ayudar. Él me va a dar entendimiento de las cosas que yo no entiendo. Él me va a decir, confía en el proceso. Yo te voy a ayudar, confía en que yo sé, tengo los planes para los que aman a Dios y los que están conforme a su propósito son planes de bien. Él está con nosotros. Así que no amuralles tu corazón, humíllate delante de Dios, acepta su voluntad, confía en Él y ahí vas a hallar descanso para tu alma. Sanarás la ofensa y vas a ser restaurado en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y el último punto, y ya con eso termino. ¿Me ofenden las palabras? Me ofende el trato con los demás. Y a veces me ofenden mis circunstancias. ¿Cómo pudo sucederme esto a mí, Señor? ¿Por qué? ¿Por qué? Vea en 2 de Samuel 16, versículos 5 al 10, por favor, rápidamente esa historia. Mientras el rey David llegaba a Bahurín, salió un hombre de la aldea maldiciéndolos. Era Simei, hijo de Gera, del mismo clan de la familia de Saúl. Saúl ya había sido quitado por Dios porque había escogido a David. Y dice que este hombre, Simei, les comenzó a arrojar piedras al rey y a los oficiales del rey y a los guerreros valientes que rodeaban al rey, y le decía a David: vete de aquí, asesino, sin vergüenza. Le gritó a David y le decía a David: el Señor te está pagando por todo el derramamiento de sangre en el clan de Saúl. Le robaste el trono, decía Simei, y ahora el Señor se lo ha dado a tu hijo Absalón. Porque en ese momento de David había huido porque su hijo Absalón, siguiendo el consejo de Ahitofel, se había rebelado contra David. Y David lo que hizo fue huir. No porque fuera un cobarde, era porque él no quería enfrentarse a su hijo. De hecho, les dijo a los del ejército: no le hagan nada a Absalón. David sabía que Dios estaba de su parte, porque si hay algo que Dios nunca ha respaldado, es la rebeldía, es la rebelión. Pero ahí estaba Simei y le dice: por eso el Señor se lo ha dado a tu hijo Absalón. Al fin, dice, te van a pagar con la misma moneda, porque eres un asesino. Ahora yo le pregunto a usted: ¿tenía razón Simei de estar diciendo? Porque lo que Simei está diciendo es: tú mataste a Saúl, eres un asesino, y lo que está pasando ahora en tu casa, Dios lo ha permitido porque te está pagando por lo que hiciste. Pero ¿sabe que todo eso era mentira? Simei le creyó a algún chismoso, pero la historia bíblica dice que Saúl estaba peleando con los filisteos, y como estaba perdiendo, él dijo: yo no voy a permitir que un filisteo me mate. Y le dijo a un criado de él: atraviésame con tu espada para que yo muera. Y el criado dijo: no. Entonces la Biblia dice que Saúl agarró su propia espada y se dejó ir contra su espada, y él mismo se quitó la vida. Pero Simei estaba diciendo: fue David, él es un asesino. Es más, la mano derecha de David le dice: ¿cómo es posible que este perro muerto, así trató a Simei, oiga, cómo es posible que este perro muerto maldiga a mi señor el rey? Exclamó Abisai, el hijo de Sarbia: déjame ir y le corto la cabeza. Y David hubiera sido: sí, vaya y córtele la cabeza por mentiroso. Pero David dice: no lo hagan, no lo hagan. ¿Quiénes son ustedes para detenerlo? ¿Sabes? Simei no tenía derecho a decir eso de David. Lo trató de blasfemo, pecador, alborotador, mentiroso.
¿Sabes quién más le pasó así? A Jesús. ¿Cómo reaccionó Jesús? ¿Fue abofeteado? ¿Fue tratado de ladrón? ¿Fue tratado de blasfemo, de mentiroso, de pecador? Pero dice la Biblia que Jesús reaccionó: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Muchas personas han estado sirviendo fielmente a Dios y han soportado situaciones muy difíciles en su vida, que alguien les ha hecho, los han tratado mal, han sido tratadas injustamente. No obstante, al ofenderse y dejar que el resentimiento entre en tu corazón, solo están cumpliendo el propósito del enemigo, que desea sacarlos de la voluntad de Dios. Pero el Señor quiere que tú estés libre de la ofensa y que ames como Él amó. Póngase sobre sus pies en esta mañana. A veces el sentirnos ofendidos con Dios tiene que ver con una lucha por el control. Queremos que la vida sea como nosotros creemos que debería ser, y cuando no lo es, nos enojamos con el director. Pero Dios es el director y sus caminos son más altos que los nuestros. Tenemos que confiar en su bondad, incluso cuando no entiendes. Sus planes siempre son buenos y perfectos para nosotros. Cierre sus ojos. Yo no sé si hay personas aquí que han estado luchando con una culpa muy grande en su corazón. Se siguen lastimando por errores del pasado, pero en medio que tú lo haces, lo que te quiero decir es que no has entendido entonces el amor de Dios. Porque la palabra de Dios dice que Dios te perdonó, Dios olvidó y agarró ese pecado, ese error que cometiste como humano, como un humano que estaba apartado de Dios por el pecado, y Dios lo tomó y lo mandó lejos, así como el oriente del occidente. Suelta ya esa culpa, acepta el perdón de Dios, y así como Dios te perdonó, ya Él no recuerda nada. Ya fuiste libre, ya fuiste libre en el nombre de Jesús. Deja de autoflagelarte. No vas a lograr nada con eso, porque tú no puedes expiar tus propios pecados. Ya Jesús lo hizo en la cruz del Calvario. Ríndete y acepta el perdón de Dios en esta mañana, en el nombre de Jesús. Tal vez hay personas que hoy están aquí y justamente en ese lugar están enojados con una persona. Tal vez el dolor ha sido mucho, la traición ha sido muy fuerte. Pero el Señor hoy nos llama no solamente a perdonar, sino a amar. Alguien le puede decir al Señor: yo quiero tener un corazón perdonador, enséñame a crecer en medio de las ofensas. Saca esta raíz de amargura que hay en mi corazón, esta necesidad de necesidad de justicia, de que yo quiero tener la justicia en mis manos, de ese sentimiento de venganza donde yo digo: ojalá le pase peor de lo que me hicieron. Cuando tenemos eso en nuestro corazón, estamos encadenados a esa persona. Pero hoy Dios quiere que tú perdones, que perdones al que ves, porque inclusive a través de esa persona Dios está trabajando contigo. Suelta esa carga en el nombre de Jesús. Suelta esa carga en el nombre de Jesús. Y hay personas que de repente pueden estar ofendidas con Dios porque dicen: Señor, no entiendo muchas cosas. No entiendo por qué bendices a aquel que a mis ojos parece que no lo merece. No entiendo por qué yo estoy atravesando esa circunstancia. No es justo, yo he tratado de hacer las cosas bien, debería irme mejor. A veces el orgullo impide que uno admita cuál es la verdadera situación. No, estoy bien, no me causa dolor. A veces creemos que negando nuestro estado eso nos va a ayudar y lo reprimimos. Pero a veces el orgullo cubre en verdad lo que siente nuestro corazón. El orgullo impide que enfrentemos la verdad. El orgullo hace que nos consideremos víctimas
A veces decimos: he sido maltratado, juzgado injustamente, por lo tanto entonces mi comportamiento está justificado, y creemos que somos inocentes y acusamos, y por consiguiente no perdonamos. Pero la cura es entrar en el santuario de Dios, conectarse con Dios, rendirme, decirte: Señor, esta justicia que tanto deseo que se haga, te la entrego a ti. Esta venganza que quiero que, Señor, que ellos paguen, sí, van a pagar, pero entrégasela al Señor, Él sabe cuándo. Padre, en el nombre de Jesús, clamamos a ti, Señor, tú que conoces los corazones, las mentes. Nadie que está aquí exento de algún momento ser ofendido. Yo te pido hoy, Señor, que tu Espíritu Santo pueda sanar nuestras vidas, pueda sanar nuestros corazones en el nombre de Jesús. Saca toda raíz de ira, de enojo. Saca toda raíz, Señor, de resentimiento de nuestra vida. Hoy decido perdonarme. Hoy decido perdonar a otros. Hoy decido no sentirme ofendido, Señor, por lo que estoy viviendo, sino que humildemente te pido, Padre Santo, ayúdame a entender eso que no entiendo. Ayúdame a perdonar, porque yo quiero tener un corazón perdonador como el tuyo. Yo quiero crecer. Quiero ser un hijo de Dios que realmente le dice al mundo: sí se puede, sí se puede perdonar, sí se puede dejar atrás el pasado, por más doloroso que sea. En Cristo sí se puede. Señor, sana mi vida, sana mi corazón. Saca esta lanza, esto que me duele. Es difícil, pero tú lo puedes hacer. Confío en ti, Señor. Quiero descansar, tú eres mi refugio. Quiero salir de mi fortaleza para ir corriendo a tus brazos. Voy a botar esos portones que he construido y me voy a entregar al único poderoso Dios que con un corazón tierno me ha perdonado a mí. Iglesia, ¿qué tal si Dios no nos perdonara como nos perdona? ¿Dónde estaríamos si no nos amara como nos ama? ¿Dónde estaríamos? De esa misma forma, Dios quiere que tú ames a aquellos que te han hecho daño, para que recibas libertad. Dile: Señor, hazme libre, rompe mis cadenas hoy en el nombre de Jesús. Si hay alguien, di ese nombre de esa persona. Hoy yo decido perdonar a esa persona. Hoy yo decido entregar este dolor. Hoy decido entregar esa traición. Hoy decido entregar esa injusticia en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo, Espíritu Santo está sanando los corazones y las vidas. Gracias, Señor. Y la iglesia dice: amén, así sea, en el nombre de Jesús.